Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter con un tema que está en todas partes, pero que a veces se siente un poco abstracto: los derechos humanos. Pero no vamos a hablar de la noticia del día, sino de la maquinaria interna. ¿Qué son realmente? Tenemos como guía un texto bastante denso, el Tratado Integral de Derechos Humanos. Y la misión que nos proponemos es tratar esto no como una lista de buenos deseos, sino como un sistema. Pensemos en ello como si fuéramos a explorar la arquitectura de los derechos humanos. Vamos a empezar por los cimientos, la idea fundamental de la dignidad. Luego subiremos por los distintos pisos que se han construido a lo largo de la historia, las famosas generaciones. Y terminaremos viendo las herramientas, las vigas maestras que mantienen todo el edificio en pie en el mundo real, en un tribunal. Así que, para empezar por los cimientos, ¿qué es exactamente un derecho humano? ¿Es algo que un gobierno decide darnos o es algo que ya traemos de fábrica? Fíjate que esa es la pregunta del millón y la respuesta lo cambia todo. La fuente usa una definición clásica de Pérez Luño. Dice que son un conjunto de facultades que concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas. La palabra clave ahí es exigencias. Exigencias. Sí, no es un regalo, no es una concesión del poder. Es algo que se demanda por el simple hecho de ser una persona. O sea que no es que el Estado un día se levante generoso y diga, voy a otorgar el derecho a la vida. No, para nada. La idea es que yo ya lo tengo y el Estado lo que debe hacer es reconocerlo y protegerlo. Exacto. El texto lo llama el principio de inherencia. El Estado no crea el derecho, solo lo reconoce. Y eso tiene una implicación Enorme. brutal. Significa que los derechos preexisten a la ley escrita. Si mañana un país se queda sin constitución, el derecho a la libertad no desaparece. Claro. Esta es la idea central de una corriente filosófica, el iusnaturalismo racionalista, que en simple sostiene que hay derechos que no los inventa un gobierno, sino que son inherentes a la condición humana. El rol del Estado es ser un guardián de algo que ya existe, no su autor. Y ese cimiento del que hablábamos, el pilar que sostiene todo, es la dignidad humana. El texto es muy claro en que esto no es un concepto poético o vago. Lo define con una herramienta jurídica muy precisa: la fórmula del objeto. Sí, y es fascinante por su precisión. La fórmula dice que la dignidad humana se viola en el momento exacto en que a una persona se la degrada a la condición de mera cosa. De mera cosa. Sí, cuando se le usa como un simple instrumento para conseguir un fin, anulando su capacidad de decidir por sí misma. Es una barrera legal contra la instrumentalización del ser humano. O sea, un ejemplo para entenderlo. Si a alguien se le engaña para vender uno de sus órganos, ahí claramente se le está tratando como un objeto. Por supuesto. Como una fuente de piezas de repuesto. Claro, ese es un caso extremo, pero la fórmula es tan potente que va más allá. Dice que ni siquiera el propio consentimiento de la persona puede validar que se la trate como un objeto. Ah, ni siquiera con consentimiento. Ni siquiera. Pensemos en contratos laborales extremadamente abusivos, por ejemplo, o en ciertas formas de explotación en la industria del entretenimiento. Aunque la persona haya firmado un papel, si las condiciones la reducen a una mera herramienta para el beneficio de otro, el acto atenta contra su dignidad. Vaya. No se puede consentir legalmente a dejar de ser persona. Entendido el cimiento. Ahora vamos a los pisos que se han ido construyendo encima. El texto usa la clasificación de las generaciones de derechos propuesta por Karl Bashak. Me gusta porque es como ver la historia de nuestras luchas sociales. Empecemos por el primer piso. La primera generación, siglos XVIII y XIX. El valor que la define es la libertad, con mayúsculas. Y no surge de la nada, claro. No, es una reacción directa contra el poder absoluto de los reyes. El contexto son las grandes revoluciones liberales, la americana y la francesa. El grito de la época era, en esencia, Estado, déjame en paz. Y eso se traduce en que el rol del Estado es de abstención. Es una obligación de no hacer. Exactamente. No te metas en mi casa, no me digas qué pensar o en qué creer, no me restes sin una buena razón. Es el individuo frente a un poder que debe ser limitado. Esa es la clave. El titular de estos derechos es la persona individual, y los derechos son los que llamamos civiles y políticos. Derecho a la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión y, por supuesto, al voto.
Claro, la primera generación es el Estado diciendo, te dejo en paz. Pero me imagino que en medio de la revolución industrial, con gente trabajando 16 horas al día, Sí, en condiciones infrahumanas, sí. esa promesa de libertad para expresar su opinión sonaba un poco hueca. Supongo que de esa contradicción tuvo que nacer algo más. Justamente. Esa tensión nos lleva al segundo piso, la segunda generación. ¿Cuándo surge esta? Emerge entre el siglo XIX y el XX. El valor guía ahora es la igualdad. El contexto es esa brutalidad de la revolución industrial y las grandes revoluciones sociales, como la mexicana o la rusa, que gritaron al mundo que la libertad formal no sirve de nada si la gente se muere de hambre. Y aquí el papel del Estado da un giro de 180 grados. Pasa de una obligación de no hacer a una muy clara obligación de hacer. Totalmente. Ya no basta con que no se meta, ahora tiene que intervenir activamente para garantizar salud, educación, un trabajo digno, seguridad social. Sí, y fíjate que el titular del derecho también cambia. Ya no es solo el individuo abstracto, sino el individuo en su contexto social. El trabajador, el estudiante, el paciente. Los derechos económicos, sociales y culturales. Esos mismos. Y la historia sigue. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se da cuenta de que hay problemas que un solo país no puede solucionar. Y ahí nace el tercer piso, la tercera generación en la segunda mitad del siglo XX. El valor que la impulsa es la solidaridad o fraternidad. ¿Problemas como cuáles? Pues el cambio climático, la amenaza nuclear, las pandemias. La humanidad toma conciencia de su destino común. El titular ya no es un individuo, sino un colectivo. El pueblo, la nación, la humanidad entera. Y los derechos son de otra escala. El derecho a la paz, a un medio ambiente sano, al desarrollo de los pueblos. Son derechos que nos pertenecen a todos y a nadie en particular al mismo tiempo. Y llegamos al ático, al piso más nuevo y que todavía está en construcción. La cuarta y quinta generación, marcadas por la revolución tecnológica. Aquí, el valor que se intenta proteger es la integridad digital y la bioética. Aquí es donde el tema se pone de ciencia ficción, pero es nuestro día a día. Hablamos de cosas como el habeas data, que es el derecho a saber qué información tienen de nosotros las empresas o los gobiernos, y a poder corregirla. O el derecho al olvido en Internet. Ah, sí. La idea de que un error que cometiste a los 20 años y que fue noticia no te persiga digitalmente para siempre. Impidiéndote conseguir un trabajo 3 décadas después. Exacto. Perdón que te interrumpa, pero el texto menciona algo que me vuela la cabeza. Los neuroderechos. Estamos hablando de proteger legalmente nuestros pensamientos, para que no los lean o, peor aún, los manipulen. ¿Qué tan real es esta amenaza hoy? A ver, es mucho más real de lo que parece. Ya existen interfaces cerebro-computadora que permiten controlar dispositivos con la mente. Que se usan para fines médicos, ¿no? Sí, y es maravilloso. Pero esa misma tecnología, en manos equivocadas, podría usarse para decodificar estados mentales, preferencias, incluso pensamientos sin nuestro consentimiento. ¡Wow! Los neuroderechos buscan establecer una barrera. El derecho a la privacidad mental, a la identidad personal y al libre albedrío frente a estas nuevas tecnologías. Es un debate que está en pañales, pero es quizás la frontera más importante de los derechos humanos en este siglo. ¡Qué increíble! Bueno, ya tenemos los cimientos y los pisos, pero un edificio no se sostiene solo con ideas e historia. Necesita herramientas, una estructura que lo haga real. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día de un juez? ¿Qué principios usan para que estos derechos no sean solo poesía? Aquí entramos en la sala de máquinas del sistema. La Convención de Viena de 1993 cimentó algunas características que son la base de todo. Primero, son universales. Para todas las personas, sin excusas. Segundo, inalienables. No puedes vender tu derecho a la libertad, por ejemplo. No se puede renunciar a ellos. No. Y tercero, y esto es crucial, son indivisibles e interdependientes. Eso de la indivisibilidad me parece fundamental. Quiere decir que no hay derechos de primera y de segunda clase. Exacto. El derecho a una vivienda digna, que es social, es tan importante como la libertad de expresión, que es civil. No puedes decirle a alguien, te garantizo tu libertad de opinar, pero no me importa si duermes en la calle. Esa es una excelente manera de resumirlo. Forman un ecosistema. Si falla uno, los demás se debilitan.
Y para que ese ecosistema no se degrade, existe el principio de progresividad y no regresividad. Progresividad. La idea es que la protección de los derechos siempre debe ir hacia adelante, debe expandirse. Y una vez que un Estado alcanza un cierto nivel de protección, tiene prohibido dar marcha atrás. El ejemplo del texto es muy claro. Si un país en un momento dado establece que la educación universitaria es gratuita, no puede, 10 años después, simplemente empezar a cobrarla de nuevo. No debería, ¿no? Sería un retroceso, una violación del principio de no regresividad. Es como un candado para proteger las conquistas sociales. Exactamente. Y para aplicar todo esto hay una arquitectura legal. En la cima está el bloque de constitucionalidad. ¿El qué, perdón? Bloque de constitucionalidad. Es un concepto que, en simple, significa que la constitución de un país y los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado están en el mismo nivel jerárquico. Son la ley suprema juntas. Y luego viene una herramienta que me parece potentísima. El control de convencionalidad. Si lo entiendo bien, es como si cada juez del país, desde el de un pueblo pequeño hasta el de la Corte Suprema, tuviera una especie de filtro internacional. Sí, es una buena analogía. Antes de aplicar una ley local, tiene que pasarla por ese filtro, para asegurarse de que no choca con los estándares de, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Es así? Es una analogía perfecta. Y si la ley local choca con la convención, el juez tiene la obligación de no aplicarla en ese caso concreto y priorizar el estándar internacional. Vaya poder. Convierte a cada juez en un guardián de los derechos humanos a nivel continental. Ok, todo esto es muy potente. Pero hay una regla de oro que parece gobernar todo, el principio pro persona. El texto dice que tiene 2 partes. Así es la brújula de cualquier intérprete. La primera parte es que si una ley tiene varias interpretaciones posibles, el juez siempre debe elegir la que favorezca más, la que amplíe más el derecho humano en cuestión. Y la segunda parte es la que me genera una duda. Se llama prevalencia de norma. Y dice que si hay un conflicto entre 2 normas, incluso entre la propia constitución de un país y un tratado internacional, el juez debe aplicar la que proteja mejor a la persona en ese caso. Espera, esto me suena un poco caótico. Sí, es la objeción clásica. Si un juez puede elegir la norma que más protege, sin importar la jerarquía, ¿no podría ignorar la constitución de su país a favor de un tratado? ¿No crea eso una inseguridad jurídica tremenda? Es una objeción muy lógica. Pero el principio no invita a la anarquía. No se trata de que el juez elija la norma que más le guste. Se trata de una comparación técnica. Frente a un caso concreto, se analiza qué norma ofrece una protección más completa, más efectiva o más extensa. A ver, ¿un ejemplo? Por ejemplo, si la constitución de un país permite la prisión preventiva por un máximo de 2 años, pero un tratado internacional que ese mismo país firmó establece un máximo de 1 año, El juez debería aplicar el plazo más corto. debe aplicar el plazo de 1 año, porque es la norma que mejor protege la libertad de la persona. La jerarquía se subordina al fin último del sistema, la protección del ser humano. Entiendo. No es subjetivo. Es una comparación objetiva de cuál es la mejor herramienta para el trabajo en ese momento. Precisamente, Es la lógica del sistema llevada a su máxima expresión. si el objetivo de toda esta arquitectura es proteger a la persona, entonces debemos usar la viga más fuerte, sin importar si fue fabricada localmente o si es importada. ¡Qué recorrido! Empezamos en los cimientos filosóficos de la dignidad. Subimos por los pisos históricos que construyeron nuestras luchas por la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y terminamos en la sala de máquinas. Y terminamos en la sala de máquinas, viendo las herramientas legales que hacen que todo el edificio funcione. Es un sistema complejo, sí, pero con una coherencia interna admirable, que ha tardado siglos en construirse. Y su objetivo es muy claro: blindar a la persona frente a cualquier forma de poder. Y justo para cerrar, el texto que analizamos deja una idea que me parece que le da una vuelta de tuerca a todo lo que hemos hablado. Menciona que, aunque la clasificación en generaciones es útil para entender la historia, la teoría más moderna prefiere hablar de la unidad de los derechos. Y aquí viene la reflexión final. La crítica a la separación en generaciones, sobre todo a esa división entre obligaciones de hacer y no hacer, es que puede ser engañosa. Sugiere que hay derechos que son gratuitos, como los de la primera generación, y otros que cuestan dinero, como los sociales. Un momento. Esto me rompe un poco los esquemas.
Siempre pensé en la libertad de expresión como algo gratuito. El Estado simplemente no me censura y listo. Es una obligación de no hacer, ¿no? Pero el texto argumenta que incluso para garantizar eso, se necesita una inversión enorme. ¿Cómo? Exactamente. Para que tu libertad de expresión sea real, necesitas un sistema judicial independiente al que puedas acudir si te censuran, y eso cuesta dinero. Cierto. Necesitas una policía que te proteja si te manifiestas pacíficamente, y eso cuesta dinero. Necesitas un sistema educativo que forme ciudadanos críticos capaces de valorar esa libertad, y eso también tiene un costo gigantesco. Claro. La conclusión a la que apunta el material es que no existen los derechos de costo cero. Wow. Claro. Todos los derechos, sin excepción, requieren una acción positiva del Estado, una inversión, una estructura para ser reales y no solo una bonita declaración en un papel. Entonces la pregunta que nos queda flotando y que me parece fascinante es, si todos los derechos tienen un costo, si incluso los derechos civiles, como la libertad de prensa, necesitan de un Estado activo e inversor para existir, ¿qué sentido tiene la clásica división entre obligaciones de hacer y de no hacer? ¿Existe de verdad algo como un derecho gratuito?